En este vídeo te voy a enseñar varias noticias que van a intentar explicar un poco qué es lo que nos espera en lo que queda de 2023 y también qué nos deparará para 2024, no solo a nivel macroeconómico, sino también cómo podría tomárselo el mercado. Además, te voy a enseñar realmente cómo ha reaccionado en base a unas noticias anteriores, digamos, el mercado, cómo se lo ha tomado, y también te voy a poner a modo de ejemplo, así que quédate hasta el final del vídeo, dos compañías que me habéis pedido en los comentarios. Vamos a analizar los resultados y vamos a hacer las valoraciones correspondientes y vamos a intentar unir esas compañías, esas valoraciones de compañías con lo que está ocurriendo en el mercado. Así que, como siempre digo, es importante que empieces a entender cómo, digamos, la sincronía o la realidad que existe paralela tanto de análisis de compañía con la parte macroeconómica, y para eso vamos a empezar con la primera noticia para que empieces a entender un poco cómo relacionar tanto los aspectos macroeconómicos con los análisis de empresa. En este caso, como primer punto, Wall Street se dispara por la apuesta al fin de las alzas de las tasas en Estados Unidos y resultados sólidos. Es decir, a lo largo de esta semana de atrás, es decir, yo estoy grabando este vídeo a día 3 de noviembre, y en este caso la semana pasada hay muchas compañías que han presentado resultados muy buenos, y este miércoles justo, digamos que la Fed ha presentado, digamos, la decisión, o ha tomado la decisión de mantener la tasa de tipo de interés en el 5,50. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que realmente aquí se ha sumado que esta semana hemos visto que ayer jueves y hoy viernes también la bolsa ha subido mucho, cosa que la semana pasada incluso llegó a bajar. Pero ¿cuál es el motivo de todo esto? Bien, realmente la realidad es que, como primer punto, el hecho de mantener las tasas, los tipos de interés que se mantengan a las mismas tasas, eso implica que el coste de financiación para muchas compañías se mantiene. En este caso, eso sumado a resultados sólidos de compañías de la semana pasada, es decir, buenos resultados de Google o Alphabet, Meta, Microsoft, etcétera, pues todo eso ha hecho que, aunque el mercado se lo haya tomado mal a priori, que es como veremos luego después de la presentación de resultados de algunas compañías, lo cierto es que realmente el mercado sabe que eran noticias buenas, pero estaba más enfocado en los problemas macroeconómicos reales. En este caso, digamos que como la Fed ha tomado la decisión de mantener los tipos de interés, y eso sumado a los buenos resultados, que ojo, realmente como veremos ahora, digamos que la tasa de paro ha aumentado un poco, se prevé que evidentemente eso haga que la inflación vaya remitiendo poco a poco y las políticas aplicadas por la Reserva Federal hagan que los tipos de interés se mantengan o incluso en próximos meses puedan continuar bajando, incluso entrada de 2024, eso hace que evidentemente las expectativas en bolsa sean muy positivas. Aquí, por ejemplo, podemos leer que los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron con fuertes alzas el jueves por las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos haya llegado al fin de su campaña de endurecimiento monetario. ¿Esto qué quiere decir? Realmente la Fed ya lleva 3 mantenimientos de tasas de tipo de interés, es decir, que ha decidido mantener la política, ni subir los tipos ni bajarlos, sino mantenerlos durante 3 veces. Y más o menos lo que nos ha dicho la historia es que realmente cuando la Fed empieza a mantener los tipos de interés y la inflación poco a poco empieza a remitir, al igual que la tasa de paro empieza a aumentar, es decir, cada vez escasea más el trabajo y por tanto, digamos que las personas, los ciudadanos de a pie, en vez de tender a gastar lo que sería un incremento de demanda, tienden a ahorrar lo que sería una escasez de demanda y por tanto la inflación remitiría, pues eso es importante, ya que eso hace que evidentemente los beneficios empresariales desciendan, pero al mismo tiempo la Fed pueda bajar el endurecimiento de políticas de tipos altos, y eso por supuesto hace que los costes de las empresas se reduzcan y por supuesto eso hará que tengan menos riesgo de quiebra o de caídas o de evidentemente tener que refinanciarse o de que salga más caro, digamos, el poder mantener las altas demandas a unos altos niveles de costes fijos, y todo eso pues por supuesto ayuda a que el mercado se lo tome de forma más positiva. Como puede ver aquí, la Fed mantuvo la tasa de interés estables el miércoles, tal y como se esperaba, aunque el presidente Jerome Powell dejó claro o dejó la puerta abierta a mayores endurecimientos. También reconoció el impacto reciente de la subida de los rendimientos en los bonos de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto también subir
subir los tipos de interés hace que los bonos tengan un mayor interés, es decir, que los bonos paguen un mayor interés y por tanto muchas personas, muchos inversores roten hacia la renta fija, lo que quiere decir que a su vez muchos inversores dejarán de invertir en renta variable, como ya hemos visto de aquí a meses atrás, y están empezando a rotar a renta fija. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si empiezan a mantener los tipos de interés, ya por supuesto muchos inversores se empezarán a dar cuenta de que los tipos de interés en la renta fija dejarán de subir, porque se están manteniendo las políticas de tipos de interés a, digamos, la misma tasa de interés. Lo que quiere decir que muchos están empezando a volver a rotar a la renta variable. Esto, sumado a la presentación de buenos resultados que hemos visto en la semana pasada, como te he comentado antes, con Google y con Meta, como por ejemplo que las veremos aquí después, los resultados de forma, digamos, resumido y también una pequeña valoración para que veas por qué es atractivo invertir en este tipo de compañías en este entorno macroeconómico. Pero antes de eso, si seguimos leyendo, los comentarios que fueron percibidos como moderados por el mercado hicieron caer el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que respaldó a las acciones. Es decir, si bajan los bonos, por supuesto suben las acciones. Dicho de otra manera, si la renta variable es menos interesante, ¿vale?, sube la renta fija, y viceversa. En este caso, como la renta fija baja porque los tipos de interés bajan o se mantienen, eso quiere decir que la renta variable sube, lo que quiere decir que las acciones se vuelven más atractivas. Aquí, como podemos seguir leyendo, los comentarios de Powell en la rueda de prensa de ayer eran lo que todo el mundo quería oír, según Justin Bargin, ¿vale? Que básicamente, digamos que lo que querían eran dar esperanzas a, vale, vamos a mantener las políticas de tipos de interés, no vamos a cargarnos la economía. Recuerda que también una de las cosas que han comentado es que querían un soft landing, es decir, un aterrizaje suave, que realmente es muy complicado porque ya con los tipos de interés al nivel que lo han subido, realmente puede que la economía pueda llegar a sufrir mucho. Pero ahora vamos a ver una siguiente noticia que es interesante, que es esta de aquí, que es el informe de empleo de Estados Unidos que confirma la debilidad del mercado laboral. Esto es positivo. Y ojo, no me malinterpretes, porque por supuesto el que el mercado laboral esté debilitado significa que habrá más gente en paro. Pero se supone que la intención de la Fed cuando sube los tipos de interés es enfriar la economía, enfriar para ellos drásticamente, lo que significa es dejar a la gente sin empleo. ¿Para qué? Pues para lo que te acabo de comentar. Si la gente no trabaja, la gente no tiene ahorros. Si no tiene ahorros, no puede gastar. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer la gente, cualquier ciudadano de a pie? Pues a ahorrar en vez de a gastar. Y eso enfría la economía, porque quiere decir que no hay una mayor demanda por productos o servicios, y por tanto las empresas tampoco tendrán que aumentar sus costes ni su capacidad productiva para llegar a satisfacer ese nivel alto de demanda. Y por eso, precisamente confirmada la debilidad del mercado laboral estadounidense, que estábamos viendo que aun con inflación alta y aun con tipos de interés alto, digamos que la tasa de desempleo era baja en Estados Unidos, y ahora se ve como está aumentando poco a poco. Recuerda que estos efectos no llegan al momento, sino que en cuanto se aplican unas políticas monetarias de endurecimiento o de enfriamiento, en este caso, ¿vale?, ya sea subida de tipos o bajada de tipos, eso se ve, o las repercusiones se ven con el tiempo, no se ve al momento. Entonces, en este caso, unido a esta segunda noticia que te comentaba, si vamos a leer la parte de las tasas o del mercado laboral y cómo es más débil, aquí podemos ver, por ejemplo, que nos hablan de que tenían dudas del mercado, y al final los datos de empleo de Estados Unidos correspondiente al mes de octubre, el mes pasado, han reflejado una debilidad del mercado laboral. Este mes pasado se crearon 150.000 nóminas no agrícolas, cifra más baja desde el mes anterior y menos de lo estimado, y las tasas de desempleos suben una décima hasta 3,9, que parten del 3,8. ¿Esto qué quiere decir? Que, por supuesto, siempre se considera que, digamos que podríamos hablar de pleno empleo cuando un país tiene menos del 5% de paro, se podría considerar pleno empleo, pero por supuesto es verdad que Estados Unidos ha demostrado tener una gran resiliencia en, digamos, la parte de empleo. En el mercado laboral estadounidense pues tiene una gran resiliencia, o digamos que están fuertes, es decir, por la alta demanda, y por eso ha habido una alta inflación, ¿vale? Y todo eso
hace que, por supuesto, digamos que la Fed no baje o no decidiera parar la política de endurecimiento de tipo de interés. Ahora, si empieza a subir y la inflación a su vez empieza a remitir, eso significa que efectivamente hay cada vez menos contratos, ¿vale? Se está contratando cada vez a menos gente, cada vez hay más parados, por tanto cada vez hay más gente que tiene que tirar de ahorros, que todavía están tirando de los ahorros repartidos por esa inyección de liquidez en la pandemia, en 2020, porque se imprimió una grandísima cantidad de dinero, una grandísima cantidad de liquidez que todavía la mayoría de familias estadounidenses tienen como ahorros, y precisamente lo que le interesa a la Fed es que las familias terminen gastando esos ahorros para, por supuesto, digamos que empiecen a haber, digamos, enfriamiento en la economía, que hayan dificultades y que no gasten tanto, que solo, digamos, que gasten para lo justo y necesario para ir sobreviviendo. En este caso sé que suena duro, pero digamos que las políticas aplicadas por los bancos centrales son así de duras. Por eso, digamos que, como te digo yo, es, digamos que ciertamente complicado realmente conseguir ese soft landing que siempre promete tanto la Fed como el Banco Central Europeo, que digamos que es algo complicado. Pero bueno, si seguimos leyendo también en cuanto a las nóminas privadas no agrícolas, en octubre se crearon también 99.000, inferior al dato estimado, y los ingresos medios por hora en términos interanual suben un 4,1%. Es decir, que realmente aquí en este caso piensa que si suben, digamos, los términos de ingresos por hora menos de lo que realmente sube la inflación, al final también es positivo, porque digamos que hay una compensación para las empresas. Como dice también aquí, la Reserva Federal estadounidense tomará nota de estos datos para la próxima decisión de tipo de interés en próximas reuniones, como puede ser la de diciembre. En este caso piensa que, como te he dicho, si digamos que el mercado laboral estadounidense es resistente, pero poco a poco se va deteriorando, junto a que la inflación va bajando, junto a que cada vez más personas están tirando de ahorros, y al mismo tiempo, digamos que lo que se está contratando o la velocidad de contratación es cada vez menor por las empresas, es decir, hay una menor demanda de contratación o una menor oferta de empleo, si lo quieres llamar así, ¿vale? Pues eso, todo eso sumado puede hacer que, digamos, el mercado perciba, como hay algunos economistas que estiman que realmente para próximas reuniones se mantengan los tipos de interés, debido a que todo esto irá cada vez a más, y eso hará que la Fed tome decisiones de no seguir endureciendo las políticas de tipos de interés, por lo que quiere decir que aliviará el mercado, tanto laboral, que por supuesto irá cada vez más en detrimento, y también el mercado bursátil, que hará que las empresas tengan un mayor alivio en cuanto a costes. Entonces, todo esto es importante para entender la situación que nos espera, al menos de aquí a finales de 2023. Es decir, con las políticas de tipo de interés podemos prever, que evidentemente nadie tiene una bola de cristal, pero podemos hacer estimaciones en base a que, si digamos que el mercado laboral se sigue fastidiando poco a poco, la Fed siga endureciendo los tipos de interés, digamos, de una forma más laxa. Es decir, incluso en vez de seguir aumentando los tipos de interés, podría decidir mantenerlos de aquí a final de año. Por supuesto, si digamos que la oferta laboral sigue siendo alta, que no es el caso, como hemos visto, pues eso más o menos, digamos, que alentaría a la Fed a que siguiera aumentando los tipos de interés, y eso sería negativo para el mercado. ¿Esto qué significa? Que podríamos esperar de aquí a final de año seguramente no unas grandes caídas. ¿Por qué? Porque si la Fed mantiene los tipos de interés, digamos que el mercado, en este caso el mercado bursátil, la bolsa, pues más o menos puede hacer estimaciones con las compañías, con los resultados que están presentando y con los costes o el nivel de gastos con estos costes de financiación fijos, ¿vale? Porque los tipos de interés se mantendrían y por tanto digamos que serían más predecibles. Ahora bien, esto sumado a qué es lo que ha ocurrido con el mercado. Bien, aquí ves, por ejemplo, estamos en la web de Finviz, ¿vale? Que es una web interesante donde hay screeners, y también por supuesto puedes ver aquí la media del mercado, que como siempre he dicho es el SP500 y es una buena referencia para ver qué es lo que hace el mercado. Aquí podemos ver qué es lo que ha hecho a lo largo del día, que ves que la mayoría de compañías han ido subiendo, pero si aquí por ejemplo pongo a lo largo de una semana, ves que prácticamente todo el mercado ha subido, y no poco precisamente, sino aquí tenemos
Microsoft un 6, Google un más de un 5, Amazon un 8, Tesla un 6, Apple un 4, es decir, que realmente a lo largo de una semana, ¿vale? Que realmente sobre todo se ha visto fortalecido desde este jueves, después de la noticia de la Fed, ¿vale? Pues digamos que todas las compañías, o la gran mayoría de compañías que habían presentado resultados positivos, ¿vale? Como te digo, como puede ser Google, Meta, Microsoft, Amazon, etcétera, todas han presentado resultados positivos y las estimaciones de las compañías eran que iban a seguir más o menos en esa línea, ¿vale? De seguir presentando resultados más positivos de lo esperado, lo que quiere decir que son empresas rentables que incluso con unos altos niveles de coste son capaces de generar cada vez más beneficios y tener un crecimiento sostenible. Esto es importante que lo tengas en cuenta, por eso te estoy hablando del S&P 500 y de las 500 mejores empresas del planeta, podríamos decir prácticamente, donde realmente las más conocidas o las de más o mayor envergadura, de mayor capitalización, Microsoft, Apple, Amazon, Google, etcétera, Meta, Nvidia, etcétera, pues todas estas, por supuesto, se van a ver beneficiadas porque al mismo tiempo piensa que si muchos inversores no tienen confianza con el mercado, pero pasan estas pequeñas noticias macroeconómicas junto con que estamos ahora en un periodo de presentación de resultados, la semana pasada, como te digo, ya han presentado bastantes, esta semana presentarán, la semana que viene presentarán más y así a lo largo de todo este mes, entonces todo esto de media, si está siendo positivo, puede ser que uniendo las dos cosas, es decir, que la parte macroeconómica ya se está estabilizando por la parte baja, es decir, que parece, que no digo que sea una certeza, pero parece que hemos llegado a lo peor y como digo, si sigue aumentando la tasa de desempleo y por supuesto la inflación sigue remitiendo, eso hace que puedan haber más probabilidades de que la Fed siga manteniendo los tipos, lo que quiere decir que lo peor ya no seguiría siendo cada vez peor, ¿vale? Estamos en lo peor dentro de la parte macroeconómica, pero luego por la parte empresarial, por la parte de acciones, por la parte de bolsa, de resultados de bolsa, en este caso de análisis fundamental, vemos que las compañías, a diferencia del año pasado, ya están empezando a ser rentables, ya están empezando a presentar buenos resultados. Los costes no superan ya los ingresos porque ya han optimizado la mayoría costes, ya sea por desempleo, o digamos despidos de plantilla, más que desempleo, despidos o actualización de plantillas, ajustes, es decir, echar a gente porque son demasiados caros y además tienen a mucha gente en plantilla que no necesitan para cubrir esa nueva demanda que es más baja que la del año pasado, y todo eso hace que, por supuesto, como vemos aquí, incluso en una noticia no positiva, sino en una noticia normal, macroeconómica normal, sumado a unos buenos resultados o a unos resultados esperados de muchas economías, ya estamos viendo cómo el mercado enseguida reacciona. ¿Esto qué quiere decir? Y por eso quiero que reflexiones sobre esto. Esto quiere decir que realmente la mayoría de compañías que estás viendo aquí y la mayoría de empresas cotizadas en buenos mercados, por supuesto, están infravaloradas. Y esa es una certeza. Están infravaloradas porque a poco que se presenta una noticia medianamente buena, que no digo que sea muy buena, sino medianamente buena, ya el mercado reacciona positivamente. Fíjate que la semana pasada, y yo como te digo estoy grabando este vídeo a viernes 3 de noviembre, la semana pasada cuando presentaron resultados Google y Meta, según presentaron que fueron buenos resultados y que los vamos a ver ahora, cayeron en bolsa. Google llegó a caer un 8 y Meta creo que llegó a caer en torno a un 5 o un 6% ese día. Luego, como veremos, por supuesto, se fueron recuperando, pero eso te da, digamos que una visión de que realmente la semana pasada el mercado seguía viendo las cosas negras. Sin embargo, como ya cambia, digamos, la política de la Fed y ya digamos que hay una visión de mantener los tipos, eso significa que de que mantienen las empresas los costes, y las empresas, como se están demostrando que tienen la capacidad de seguir generando mayores beneficios, eso hace que el mercado lo vea positivo, como puedes ver aquí. Bien, si ahora vamos como ejemplo, como te decía, a empresas como Google, aquí como te decía, ves los resultados, no me voy a meter en detalle en la compañía, pero sí te lo voy a hablar de manera resumida y quiero que veas que realmente los resultados han sido muy buenos. Realmente aquí puedes ver que en cuanto a revenue crecieron prácticamente de 69.000 millones a 76.000 millones,
¿vale? Prácticamente digamos que un 11% de crecimiento en moneda constante también, del año pasado crecieron un 11 y de 2022 a 2023 también un 11, de beneficio operativo crecieron de 17.000 millones a 21.000 millones con aumento de márgenes, es decir, para que aumenten los márgenes tienen que reducir los costes, que es lo que te estaba explicando, por tanto los márgenes se amplían al 28% y luego aquí al final, que es lo que nos interesa, de beneficio neto prácticamente pasan de 13.000 millones a 19.000 millones con unos EPS de crecimiento de prácticamente el 50% por trimestre, que esto quiere decir que es realmente una salvajada, ¿vale? Si seguimos bajando un poquito más, aquí lo vemos por segmento, donde realmente vemos que en la parte de publicidad han crecido, lo puedes ver aquí desglosado por la parte de publicidad pasando del buscador de 39.000 millones a 44.000, luego la publicidad de YouTube también ha crecido en 900 millones y también por supuesto la parte de network, esta decreció un poquito pero que no afecta demasiado. En general, como te digo, la parte de publicidad ha crecido, la parte de otra parte de Google también ha crecido en aproximadamente 2.000 millones y luego también la de servicios ha crecido de 61 a 67.000 millones, lo que quiere decir que también es positivo. Eso sí, el mercado, y por eso te digo que es importante que no hagas no hagas mucho caso a las noticias, porque realmente muchas noticias lo que intentan siempre es justificar lo que ocurre en el mercado, pero la justificación viene después. Es decir, primero ocurre algo y luego viene la justificación de las noticias. En este caso, cuando justo cayó, realmente la justificación era que no había crecido la parte del cloud lo suficiente como lo que creía más o menos el mercado. Y es cierto, el mercado creía que iba a crecer un poco más, pero creció un poco menos. Pero ojo, estamos hablando de una empresa que creció, no solo la empresa en conjunto, sino ese segmento también, como puedes ver, ha crecido. Es decir, no hay razón ninguna para que el mercado te baje la cotización en bolsa. No existe razón ninguna. Y sin embargo, lo hicieron. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que realmente la noticia esta de que el cloud no batió las expectativas de analistas y por eso castigaron en bolsa a la compañía, eso es falso. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo creció. Cuando una compañía crece y aumenta los beneficios, el valor de la compañía aumenta. Esto es directamente proporcional. Si la compañía mejora su capacidad de beneficios, quiere decir que la compañía vale más. Punto. ¿Vale? Puede crecer más o puede crecer menos. Pero aquí estamos hablando de que cuando crece, tiene que valer más. Y en este caso, toda la parte de la compañía ha crecido y no precisamente poco, y que solo porque la parte del cloud no haya crecido lo que las estimaciones de analistas más o menos estaban o tenían como previsión, pues digamos que eso no justifica una caída del bolsa del 8%. Además, piensa que estamos hablando de una empresa sólida y resiliente como Google, y piensa, si muchos inversores, sobre todo retail pequeños, tienden a sobrereaccionar por esas noticias y venden la compañía, ¿quién te crees que va a comprar este tipo de compañías? Pues inversores grandes, institucionales, etcétera, que pueden comprar esta compañía que ha presentado resultados positivos con un 8% de descuento. Entonces, como ves, es absurdo que realmente haya bajado esta compañía en bolsas después de la presentación de resultados. Aquí puedes ver que en total revenues, como puedes ver, crecieron, y si seguimos bajando, aquí también puedes ver que redujeron el número de empleados. Aquí también puedes ver lo que te comentaba de que realmente tienen en cuanto al beneficio operativo, cómo está segmentado, que también creció, y prácticamente puedes ver que cada parte, digamos que también ha mejorado, la parte de servicios ha mejorado, la parte del cloud ha pasado a positivo, también la parte de other bets, que tiene gastos, por supuesto, porque es, digamos, innovación o I+D, investigación y desarrollo, donde realmente pueden salir o pueden sacar cosas interesantes como puede ser Android, por ejemplo, y en ese caso, pues, digamos que ahí sí que se tiene que invertir un poquito más, ¿vale? Pero que aquí esto es positivo. Y si seguimos un poquito más bajando, que nos vamos aquí tenemos la parte de activos, o la parte, mejor dicho, del balance, donde podemos ver que efectivamente la compañía ni tiene mucha deuda. Aquí puede ver que a largo plazo incluso la ha reducido, como puede ver, de 2022 a 2023, es decir, la parte peligrosa de la compañía no es tanto. También en cuanto a caja han conseguido aumentarla, es decir, que en cuanto al balance está saneada, digamos que la parte de Google o Alphabet, mejor dicho. Y aquí en cuanto a revenue, que es lo que te quería decir, es que realmente aquí puedes ver que el net income ha crecido tanto a 3 meses como a 6
o más que a 6 meses, a 9 meses, hasta septiembre a septiembre de 2023, hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Pues realmente ha crecido en ambas partes. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente, fíjate, que pasar del trimestre anterior del año pasado de 1,6 a 1,55 a pasar, en este caso, de 3,50 a 4,16, quiere decir que es un aumento bastante grande, lo que quiere decir que hay una enorme diferencia y, por supuesto, el crecimiento es bastante notorio. Pero, como te digo, realmente la bolsa es caprichosa y aquí tenemos el stock, el gráfico de la compañía, donde realmente puedes ver que el día que presentó, que fue el 24 de octubre, puedes ver aquí que si volvemos a la parte de arriba, aquí arriba ves que lo presentaron a 24 de octubre, ¿vale? Pues esta nota de prensa presentaron que, por supuesto, eran estos resultados y fíjate que cayó de 138, cayó a 125, lo que te digo, más de un 8%, que no está para nada justificado. Por supuesto, si luego vamos al último día, ha estado creciendo, que es lo que estamos ahora, o incluso esta semana ha vuelto a, digamos, recuperarse, porque eso realmente era una grandísima ineficiencia, y eso sumado con las buenas noticias de los tipos de interés y todo eso, hace que, aunque Google es verdad que tiene muchísima caja y tiene poca deuda, pero siempre es positivo para el mercado que el coste de financiación de muchas compañías pueda ser más barato o por lo menos similar. Entonces, como puedes ver, ahora se está ajustando, pero realmente estamos hablando de una compañía que está cotizando prácticamente a 20 veces. De hecho, si me voy aquí a la parte de ticker y buscamos Google, que lo tengo aquí, podemos ir a la parte de estimaciones o valoración, donde podemos ver que realmente en cuanto a valoración, recuerda que aquí es forward, es decir, a 12 meses, lo que quiere decir que por PER, que no es que se debería de mirar por PER, pero a modo de resumen es fácil, puedes ver que aquí a 2023 está a un PER de 19 veces. 19 veces forward significa que es con los resultados que presentará a los próximos 12 meses, es decir, los resultados de 2024. ¿Esto qué quiere decir? Que la compañía está por debajo de 20 veces y esta compañía perfectamente podría estar cotizando a 25 o 30 veces. Prácticamente esta compañía es una compañía muy resiliente, de mucha calidad, encima además tiene muchas palancas que pueden acelerar el crecimiento de la compañía, y aunque es una compañía ya madura, ya muy consolidada y todo eso, que encima además te he hablado ya en el canal de esta compañía, esto significa o implica que esta compañía tiene un gran potencial y que encima ahora tienes la posibilidad de comprarla con descuento con estas ineficiencias de mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es caprichoso y está con una visión negativa, pero por supuesto saben que las valoraciones están regaladas. Pero es que ahora mismo digamos que el mercado no está fijándose en las valoraciones de las compañías, se está fijando en cómo va a evolucionar la parte macroeconómica, y en cuanto a la parte macroeconómica empieza a normalizarse, ya la mayoría de inversores empezarán a centrarse en las valoraciones de las compañías, y donde ven aquí una compañía como Google que está a 19 veces, luego la pueden pasar a cotizar a 25 veces. Aquí, a modo de ejemplo, voy a coger la calculadora para que veas realmente qué potencial podríamos esperar con Google. Si me voy aquí y en este caso cojo la calculadora, podemos ver que aquí a 19 veces, fíjate que quiero ser conservador, mantenemos estas 19 veces, y si nos vamos a estimaciones, fíjate que para 2023, que es lo que vemos aquí, en cuanto a EPS normalizados, que es factible, porque repito, si vuelvo aquí a la parte que estábamos mirando, donde estaban los EPS de la compañía, aquí puedes ver cómo a 9 meses, digamos que los EPS de la compañía son 4,16 y que en un solo trimestre han presentado 1,55. 4,16 más 1,55, si lo presentaran en el cuarto trimestre, significa que estaríamos hablando de 5,7, más o menos 5,70, 5,60, etcétera. ¿Qué es lo que estiman los analistas? Bien, los analistas estiman aquí que para 2023, como puedes ver aquí, 5,74, es decir, es factible que precisamente para 2023 consigan esto. Por tanto, para este año, es verdad que no miramos el múltiplo de este año, pero sí es probable que consigan esto. Y para el año que viene, que seguirán aumentando los costes, o más que aumentar los costes, optimizar costes, pero aumentar, digamos, los márgenes, y por tanto, si la Fed sigue manteniendo la política de tipo de interés, eso hará que los costes se mantengan o se reduzcan. Es muy probable que la empresa, esta empresa, Google,
en cuestión crezca un 16%, hasta los 6,66. Por tanto, como vimos antes en cuanto a múltiplo, 19 veces es razonable y muy barato, o tiene mucho descuento para esta compañía. Pero lo interesante viene a largo plazo. Si conseguimos comprar esta compañía a 19 veces forward de 2024, por supuesto, y hacemos una pequeña estimación a 2027, es decir, de 24, porque estamos cogiendo 24, 25, 26 y 27, 3 años después, estaríamos hablando de que en 2027, según los analistas, conseguiría la compañía 10,30, como puedes ver aquí. Y si te fijas, los crecimientos aproximadamente son del 16, 14 y 15%, que para una empresa como Google, teniendo en cuenta que va o está potenciando la parte de inteligencia artificial, que el cloud todavía tiene mucho crecimiento y que por supuesto es una compañía consolidada, que la parte de publicidad también tiene muchísima resiliencia y es mucho mejor que, por ejemplo, las televisiones tradicionales, y que cada vez optimizan más tanto la publicidad de YouTube, la publicidad del buscador, etcétera, etcétera, pues es muy factible que esta compañía para los próximos 4 o 3 años crezca a ese torno del 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega a 10,30, aquí teniendo la calculadora 19 veces, si lo multiplicamos por 10,30, que sería más o menos las estimaciones a 2027, la compañía podría estar en torno a 195. En el momento de la grabación de este vídeo está a 129. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente esto sería en torno a un 70%, 75% arriba. Pero eso prácticamente en 3 años, 3 años y medio, 4 años. Por supuesto, eso si el mercado decide pagar 19 veces en 2027. Pero ¿qué es lo que pasa si el mercado, por ejemplo, esos 10,30 los, digamos, decide asignar un múltiplo superior, y en este caso 25 veces, que más o menos es la media que ha pagado por Google? No te digo 30, que ha llegado a pagar 30 o incluso más, pero 25 veces para una empresa como Google sí es más razonable. Pues en este caso, si asignamos 25 veces, estamos hablando de 257. Esto ya sería más que doblar a entre 3 y 4 años. Repito, entre 3 y 4 años, doblar tu capital gracias al descuento que te está ofreciendo el mercado ahora. El descuento no porque el mercado sea ineficiente, porque no sepan analizar la compañía, no, sino porque la prioridad es tener en cuenta estas noticias de aquí, las noticias macroeconómicas que te he ido enseñando. Y eso es más importante que los resultados de la compañía. Por eso, como puedes ver, realmente en cuanto a Google y en cuanto a la calculadora, podemos ver que de 129 a 157 hay un upside de más del 100%, y eso hace que esta compañía, para prácticamente, digamos que 3 o 4 años, si queremos ser incluso más conservadores, para 4 años en vez de para 3, crecer un 100% aproximadamente de cabeza puede ser en torno a un 18% anual, que es bastante interesante, 18-20% de crecimiento. Eso es bastante interesante, y por supuesto, incluso puede ser más conservador, y en vez de 25 veces puedes tener en cuenta no 19, sino 20, 22, etcétera, y también verás que te sale una buena rentabilidad para los próximos 3, 4 años. Y ya ni te digo si sigues, por supuesto, prolongando esta compañía para los próximos años, porque piensa, al ser una compañía estable, resiliente, seguramente esta compañía para los próximos años siga teniendo crecimientos de al menos, ya no digo el 15%, pero de al menos doble dígito seguro, siendo conservador. Y ni te digo, si ya tengo en cuenta la inteligencia artificial, que por supuesto estará incluso por encima de ese 15%, que más o menos es lo que nos consigue duplicar nuestro capital cada 5 años. Pero es que también quiero ponerte el ejemplo con Meta, que también me lo habéis pedido en los comentarios. Y en este caso, aquí tenemos Meta, los resultados de Meta, donde por supuesto también puede ver el gráfico de Meta. Esta compañía, como puede ver, presentó el 25 de octubre y aquí puede ver el gráfico de Meta, que realmente aquí he puesto que el 25, en este caso del 24 al 25, ves que estaba en torno a los 300, 299, y cayó también en torno a ese 5% que te estoy diciendo, de 299 a 288. Pero ¿realmente está justificada también esta caída? Pues la verdad es que no. Aquí puedes ver en torno al resumen como la compañía ha crecido un 23% en cuanto a ingresos, pasando de 27.000 millones a 34.000 millones. En cuanto a costes, que esto es lo más interesante, y precisamente sabes que con Meta el año pasado hubo mucho hate,
mucho odio, digamos que precisamente por ese aumento de costes que querían asignar al metaverso, pero como ves, la compañía tiene una grandísima capacidad de generar free cash flow y optimizar los costes cuando y donde quiera. Y en este caso, pues después de toda esa caída que terminamos teniendo esa gran oportunidad de comprar Meta a 90, a 100, a 110, y realmente eso fue una grandísima oportunidad, es decir, una compañía como Meta cotizando prácticamente a 12, 13 veces EV Free Cash Flow, prácticamente eso era un regalo. Pero es que ahora que han demostrado que tienen la capacidad de optimizar costes, como puedes ver aquí, es decir, han reducido los costes un 7 y han aumentado los ingresos un 23, eso significa que los márgenes que muchos analistas y muchos economistas pensaban que Meta cada vez iría reduciendo más los márgenes, pues fíjate que los márgenes han aumentado, pasando del 20% al 40%, gracias a esa optimización de costes y a ese aumento de ingresos, porque como te digo, la compañía, pese a lo que pueda pensar mucha gente, realmente tiene una grandísima capacidad de generar ingresos, ventas y beneficios. Es decir, que en este caso, con márgenes cada vez más amplios, optimizando costes, pues al final lo que llegamos es que la compañía, en este caso, que es una salvajada, fíjate que ha conseguido un 164% de crecimiento en cuanto al beneficio neto, pasando de 4.000 millones a 11.000 millones, lo que quiere decir que esto es una salvajada de crecimiento, por supuesto con respecto al año pasado, que fue malo, pero que la compañía, digamos que había sido demasiado castigada en bolsa. Y como puedes ver, en cuanto a EPS diluidos, también han crecido un 168% en la parte trimestral. Luego aquí, por supuesto, ves otra parte que es importante, que siempre es interesante que te lo leas, que es la parte del DAP, del MAP, de los DAO y de los MAU, que básicamente son los usuarios mensuales, diarios, etcétera, que se usan en la plataforma. Si cada vez ves que hay más, quiere decir que cada vez tienes más personas que puedes llegar a monetizar. Aquí ves que hay incremento, 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 es decir, que prácticamente todo sigue creciendo en torno al 7-5%, es decir, que esa parte la tienen saludable. También es interesante, aquí nos resaltan una parte que es del Capital Expenditure, que incluye una parte de pagos financieros de alquileres equivalentes a 6 billion o 6.000 millones, que es para que lo tengas en cuenta, que es puntual, no será recurrente, ¿vale? Pero eso, para que cuando vayas a hacer tus análisis o valoraciones lo tengas en cuenta. Por supuesto, también en cuanto a recompras, que esto es lo más interesante, la compañía solo ha comprado 3,7 billions de un programa de recompra que tenía de 40 billions asignados a recompras de acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si la compañía puede recomprar 40 billions de recompras, eso significa que, como ya sabes, los EPS pueden seguir aumentando y por tanto, si eres accionista de la compañía, si los EPS crecen más, significa que el valor o la cotización en bolsa irá en aumento, si por supuesto el mercado le sigue asignando el mismo múltiplo, y eso por supuesto es positivo. También por supuesto, en cuanto a la deuda, se mantiene aproximadamente en 18 billions y el free cash flow, que nos lo comentan aquí, también es de 13 billions y también digamos que la caja es de 61 billions. Como puedes ver, es que es una compañía que tiene muchísima caja y que por supuesto tiene que intentar buscar la manera de asignar esa caja, y para mí, digamos que hacer recompras es una forma lícita y muy correcta de aportar valor a los accionistas en lugar de dejar esa caja ahí muerta. Por eso que todavía le queden 37 billions de recompras teniendo más del doble o prácticamente el doble de caja, pues eso es positivo, porque quiere decir que le van a dar un uso a ese efectivo. Y por supuesto también, como te comento, además también que el free cash flow, también es verdad que ellos lo calculan diferente, pero que sea de 13 billions significa que es una compañía que tiene la capacidad de seguir generando flujo de caja, y eso es muy positivo. Y por supuesto, en cuanto a los empleados también, o a los trabajadores, también aquí puedes ver que te ponen que ha decrecido un 24%, es decir, por eso o gracias a eso han optimizado costes. Y como puedes ver aquí, luego aquí está la reestructuración que han hecho, que nos la explican. También digamos que el outlook, es decir, lo que esperan para 2024, donde por supuesto aquí nos hablan un poquito de que esperan que los gastos vayan en aumento, sobre todo porque han visto el potencial de los Reels. Si te lees la call de Meta, en este caso, pues ver que los Reels le quieren aplicar inteligencia artificial y que eso va a necesitar más inversión para inteligencia artificial, también por supuesto en el metaverso, pero no van a asignar tanto como antes, como el año pasado, y sino que digamos que van a ir poco a poco
y es verdad que los costes le van a aumentar, aquí lo tienes, a 94,99 para 2024, esperan que los gastos sean entre 94 y 99 billions, es decir, un aumento significativo, pero también es verdad que si la compañía sigue generando flujo de efectivo, pues al final digamos que podría tener márgenes interesantes. Ahora bien, ¿está justificado que la compañía realmente haya bajado por esto? Porque realmente, ¿qué es lo que decían las noticias? No es que cómo van a aumentar los costes para el año que viene, o se prevé que para el año que viene aumenten los costes, por eso la compañía baje ahora. No, realmente, como te digo, esa noticia viene después de las caídas. Como te digo, es exactamente lo mismo. La empresa ha presentado unos resultados muy buenos y de hecho incluso por encima de lo que estimaban los analistas, y eso no justifica que caiga en bolsa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la razón verdadera de que caiga en bolsa es por las políticas, digamos, de los bancos centrales y las decisiones a nivel macroeconómico que afectan a todo el mercado, ya sea laboral o ya sea bursátil. Y en este caso, como han sido ahora noticias positivas el mantener los tipos de interés, pues esa bajada que hemos visto la semana pasada, aquí lo puedes ver en el gráfico, esa bajada que hemos visto, ahora se han vuelto a recuperar a lo largo de esta semana y encima con el impulso de la decisión que ha tomado la Fed de mantener los tipos de interés, hace que realmente prácticamente volvamos a estar a niveles de la semana pasada previos a la presentación de resultados. Que esto no tiene ningún sentido. Presenta una compañía resultados positivos, es decir, dice que está mejor de lo que estaba, ¿vale? La compañía te baja y luego vuelve al mismo sitio, cuando realmente debería estar mejor, ¿vale? Y en cuanto a múltiplo, que te preguntarás, sí, a lo mejor es que el múltiplo es algo caro. Bueno, pues vamos a ir a Ticker y en este caso vamos a poner aquí Meta para que puedas ver realmente qué es lo que ocurre con la compañía, porque a lo mejor pensarás que es que cotiza también a un múltiplo muy excesivo. La compañía, como puedes ver, actualmente está cotizando a 312, ¿vale? Pero para mí el precio es más irrelevante. Lo que me interesa siempre, y es lo que te digo, es el múltiplo de valoración. En este caso, si vamos aquí a la parte de Meta y a la parte de valoración, aquí podemos ver que en cuanto a PER está cotizando a 18 veces. 18 veces, recuerda, forward. Incluso si quieres ser más conservador, bueno, 18 y pico, 19 veces. Prácticamente igual o similar a Google, a Alphabet, ¿vale? Como puedes ver. Y esta compañía también perfectamente podría estar cotizando a 25 veces. Pero como es verdad que el mercado siempre ha sido más negativo con Facebook o con Meta en este caso que con Google, podríamos incluso hacer una estimación, pero ya no de 25 veces, sino un poquito o ligeramente por debajo, de unas 22, 23 veces, que es ligeramente por debajo de lo que el mercado podría pagar de esas 25 veces por Google. Ya te digo que por Alphabet el mercado está dispuesto incluso a pagar en momentos buenos 30 veces, y por Facebook ha llegado a pagar, o por Meta ha llegado a pagar 25 y no hay ningún problema, pero como te digo, siempre hay que ser conservadores. Entonces, en este caso, volvemos a hacer lo mismo. Si vamos a estimaciones y vemos realmente qué es lo que nos estima, en este caso Ticker, vemos que para 2023 14 nos estima, 14 de EPS, 14,30, ¿vale? Que básicamente esto sería lo que presentaría tras 2022, que ha sido unos resultados malos, que obviamente, como te digo, y para eso te he enseñado los resultados, también es factible que la compañía acabe presentando estos EPS en torno a los 14, lo que quiere decir que realmente digamos que la valoración actual de Meta está más o menos ajustada o justificada, ¿vale? El tema es para el año siguiente, que recuerda que cotizaba 18 veces del año que viene, forward, de estos 17,28. Pero lo interesante no viene ahí, sino lo interesante viene si volvemos a, digamos, prolongarlo a 2027, es decir, después de 2024, 25, 26, 27, 3 años o 4 años, según lo quieras ver, ¿vale? Más tarde. En este caso vamos a ir otra vez a la calculadora y vamos a tener en cuenta que en este caso, fíjate, si el mercado decide pagar las mismas 18 veces, primero parte conservadora, ¿vale? Pues vamos a multiplicarlo, en este caso a 2027, por 26 de EPS normalizado, ¿vale? Por 26, esto significa que la compañía podría cotizar a 468. Recuerda que la empresa está actualmente a 312, 313, es decir, prácticamente un upside
podríamos decir de en torno al 60%, 50-60% aproximadamente, unos 150 puntos más, podrías ir en torno, sí, 50, 55, 60%. Recuerda, esto te lo estoy haciendo de memoria, no te lo voy a decir exacto, pero más o menos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que para esos mismos 3, 4 años, si realmente en vez de que el mercado pague 18 veces, recuerda, 18 veces y la empresa te crece más de un 50% en 3 años, ¿vale? Pero si ahora en vez de eso le asignamos un múltiplo, no de 25, de 22 veces, esto significa que 22 multiplicado por los 26 de SPS significa que ya estaríamos hablando de 572. 572 sobre 313 es ya prácticamente, podríamos hablar casi un 80% o cercano a un 80%. Y si realmente por Meta se pagara el múltiplo que debería de pagar el mercado, que ya te digo que de aquí a 3 años podría perfectamente pagar 25 veces, en este caso escenario optimista, pues puedes ver cómo realmente la compañía superaría el doblar la capitalización, o digamos que el precio actual de 313 pasaría a 650 en 3 años y medio, más o menos, sería que podrías conseguir tu inversión, doblarla a 3 años y medio. Lo que quiere decir que realmente ya no solo te estoy hablando de que tanto Google como Meta, ¿vale? O Alphabet y Meta son compañías resilientes, reconocidas, que por supuesto conoce todo el mundo, sino es que también las oportunidades que te ofrecen, lejos de que sean compañías grandes que conozca todo el mundo y que puedan ser incluso aburridas, porque hay veces que es verdad que en este canal te enseño a cómo invertir en small caps, en mid caps, etcétera, etcétera, porque son oportunidades interesantes donde incluso puedes encontrar empresas que se multipliquen por 2, por 3, por 5, por 10 incluso, es decir, potenciales multibaggers. Pero ¿cuál es el problema? Y por eso hay que entender la macroeconomía y entenderlo o juntarlo con los resultados que presentan las empresas. El mercado es caprichoso y cuando ocurren noticias negativas siempre va a castigar más las small caps porque tienen más riesgo que las big caps, que están más seguidas, que tienen un seguimiento mayor por distintos analistas y que por supuesto muchos las conocen y encima las ven por las calles. Es decir, las usan, todo el mundo usa el buscador de Google, todo el mundo usa Meta, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea lo que sea. Es decir, son cosas que se ven. Sin embargo, small caps que no las conoce nadie, por supuesto, digamos que hay cierta reacción con algunos inversores, reacción contraria a invertir en ese tipo de compañías en estos momentos. Porque ese tipo de compañías pueden llegar a caer un 50, 60, 70 u 80%. A lo mejor sin que les pase nada, por supuesto, pero esa caída te la comes igual. Y el problema de eso no es solo la caída, sino que además, hasta que a nivel macroeconómico el mercado no vea o tenga confianza, no empezará primero a confiar en las grandes. Es decir, primero, si tiene que asignarle un múltiplo correcto a alguna compañía, hay más probabilidades de que sea a empresas como Google o Meta, ¿vale?, que a empresas como por ejemplo puede ser Spyrosoft, CTS o Relatec, que por supuesto son empresas interesantes que ya he analizado en el canal y que te invito, por si quieres, echarles un vistazo al análisis y valoración de las compañías. Pero por supuesto, digamos que el mercado va a ser menos eficiente con esas compañías porque las conoce menos y además les tiene más miedo. Por eso, cuando estamos pensando en invertir en compañías a largo plazo, este tipo de compañías tenemos más certeza o certidumbre de que a largo plazo se mantendrán. Muy probablemente tanto Alphabet como Meta de aquí a 20 años seguirán existiendo, ¿vale? Es muy probable, no quiere decir que sea al 100% porque al 100% no hay nada, pero es muy probable. Sin embargo, una empresa pequeña, pues a lo mejor no tenemos esa seguridad. Y sin embargo, es verdad que la pequeña te puede dar una mayor rentabilidad, pero lo mismo te tienes que tirar 4, 5 o 6 años con la empresa en lateral, porque el mercado todavía, hasta que no esté en un momento o en un periodo macroeconómico de crecimiento, no se empieza a atrever a invertir en empresas small caps para sacarles el valor de verdad. Y eso sí, encima las small caps, hasta que no se vuelven mid caps y realmente tienen una capitalización mayor a la que digamos que muchos fondos de inversión pueden acceder, como ya te expliqué en el vídeo que te dejo por aquí de fondos de inversión, pues realmente digamos que esos fondos de inversión, si no pueden acceder a small caps, si no necesitan que tengan una mayor capitalización, eso hace que todavía tengan más ineficiencia y por tanto
que la valoración tarde más o el mercado tarde más en sacar el valor real o en poner en precio el valor real de la empresa pequeña. Por eso creo que es interesante que en estos periodos te replantees ver las oportunidades que te ofrece el mercado con las empresas grandes, porque es verdad que las empresas grandes cotizan a múltiplos superiores que la media del S&P 500 y realmente son las que tiran del carro, es decir, tanto Microsoft, tanto Google, tanto Meta, Amazon, etcétera, pero al mismo tiempo no son múltiplos tan caros. ¿Por qué? Porque si las empresas siguen creciendo, esos múltiplos irán bajando, lo que quiere decir que tú las habrás comprado con todavía más descuento. Y comprar tanto Alphabet como Meta a 20 veces, prácticamente se puede decir que a día de hoy es un regalo. Así que digamos que, para que entiendas un poco más, tanto uniendo las noticias que te he comentado de la Fed, de los tipos de interés, de las tasas de desempleo, junto con resultados de compañías y la reacción que ha tenido el mercado a lo largo de esta semana, solo por una noticia normal, ni positiva ni negativa, simplemente que mantienen los tipos, fíjate cómo reacciona el mercado. Imagínate si no empiezas a aprovechar para comprar oportunidades de inversión ahora, cuando los tipos los empiece a bajar la Fed. Si esto es lo que sube el mercado, manteniendo los tipos, imagínate lo que puede llegar a subir el mercado cuando empiecen a bajar los tipos y cuando los resultados de las compañías de este tipo, como Google y como Meta, sigan siendo así de sólidos. Así que nada, esto es todo sobre las expectativas de mercado y para que entiendas un poco cómo unificar los resultados de compañías junto con las expectativas macroeconómicas, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos el próximo.